¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo va? ¿Tú has dicho públicamente lo de... o no? ¿Lo del bebé? Claro. Claro, sí. Ah, sí, entonces te puedo Sí, preguntar al lo principio que no he del hecho, programa. lo que no he hecho ha sido enseñarlo así como Michael Jackson en el balcón. ¿Tú crees que coger a tu hijo y sacarlo por un balcón, eso sería un tabú? ¿O no entraría dentro de? Si lo hago yo, sí. Si lo hace su madre, no. Pero si lo hago yo, con toda razón, sería un tabú. Si lo hace Michael Jackson... ¿El mío o el suyo? Si lo hace con el mío, puede que sea un tabú para mí, incluso. Puede que sea un tabú para ti. Sobre A todo ver, ahora tío. que le quedan pocos ligamentos. O sea, ya Michael Jackson en este momento debe ser como un esqueleto o algo así, ¿no? Pues ahora mismo está bien jodido Michael Jackson, tío. De hecho, a lo mejor luego Michael Jackson puede salir en la conversación o no. Yo no sé si... ¿Lo mencionaste en este libro Michael Jackson o no? No. No llegaste No. a mencionar... Pero pudiste haberlo mencionado. Porque hay Sí. un apartado en el que hablas, de hecho, de Woody Allen, que dije, hostia, ahora se están poniendo de moda los documentales en los que se reescribe la historia y de repente se convierte a un sujeto que durante años, exactamente sabiendo los mismos hechos que sabíamos hace 10 años, ahora mismo podemos coger el mismo sujeto con los mismos datos y conociendo absolutamente lo mismo y de repente convertirlo en un gran villano, tío. Y de hecho, hablas de Woody Allen, no hablas de Michael Jackson, y bueno, lo del caso de Rocito lo podremos dejar incluso para el siguiente libro que escribas. Sí, pero es que esas son las famosas gafas moradas. O sea, los hechos son los mismos, pero se miran con distintas gafas. Entonces toda la realidad cambia absolutamente. Es un cuento totalmente diferente. O sea, es un cambio es un cambio de la forma de ver a los demás, sobre todo. Lo que ha desaparecido ahora es el perdón. O sea, el perdón ha desaparecido completamente. Nos hemos vuelto protestantes. Los católicos perdonan. O sea, el católico peca y luego va allí a la cabinita, ¿no? Y le dice, bueno, pues 3 Ave Marías y tira por... ¿no? Y estamos acostumbrados a que el pecado pues está por todas partes, que la gente es imperfecta, pero los protestantes no. Los protestantes tienen que ser virtuosos, tienen que... ¿Sabes que los protestantes no tienen cortinas en las ventanas, ¿no? Es como, podéis mirar aquí dentro, ¿no? No tengo nada que ocultar y claro, la habitación trasera es ya que el destripador, ¿no? Y no tienen el perdón, no tienen la cosa del perdón. Entonces lo que está pasando ahora en todo el mundo es que nos hemos vuelto protestantes. Claramente, es una influencia estadounidense anglosajona del protestantismo, y lo que es sorprendente es que se haya desnaturalizado la cultura católica mediterránea, que nos hemos vuelto absolutamente puritanos en ese sentido y calvinistas. Hay una vertiente religiosa en todo esto que a mí me hace mucha gracia, tío, porque si alguien lo ve desde fuera es muy fácil de identificar. Pero tú ves la gente muchas veces que forma parte, pues, de estas especies de aquelarres que se forman, tío. Y dices, hostia, sois absolutamente ajenos a lo dogmáticos y fanatizados que estáis, que hasta el punto de que muchas veces recordáis a sectas o a cultos religiosos muy duros. Hay una cosa muy bonita, tío, que es que con el libro este me puse a leer mucha antropología. Se nota. Y es alucinante cómo los mecanismos primitivos de la tribu, el sacrificio ritual, la purga, el apartamiento del que está corrupto, o sea, toda esa cosa ritual que parece como prehistórica, que parece como primitiva, se está dando en el mundo actual, en las democracias, pero punto por punto. Se te pones a leer las explicaciones de los antropólogos de esos actos y dices, coño, es el Me Too, es el linchamiento tuitero de la semana, es lo de Rocío Carrasco, es todo. O sea, son mecanismos, tío, que parecían de otro tiempo y que están, parece que mucho más imbricados en la condición humana, porque es que aparece en medio de toda esta sofisticación de las democracias, de no sé qué, que somos todos, como se supone, ¿no? Mucho más sofisticados que los habitantes de las tribus, y estamos haciendo los mismos ritos. Fíjate que yo hace poco hablaba con un colega y me decía, tío, o sea, es una persona, es un científico, ha sido cero religioso a lo largo de su vida, pero me decía, joder, últimamente estoy reflexionando y estoy estudiando, por ejemplo, sobre el catolicismo y demás. Me decía, tío, ¿tú no te imaginas el cristianismo, los mecanismos tan sofisticados que tiene esta mierda? Aunque ahora mismo lo veamos y nos parezca algo casi decimonónico de tal, no sé, dice, tío, ¿no sabes los mecanismos sofisticados que tiene eso para manejar y gestionar una sociedad y que pueda ser algo viable?
Y a mí me da la sensación de que hay mucha gente que está reproduciendo pues muchos patrones religiosos en muchos sentidos sin ser consciente de ello, creyendo que es como, yo que sé, la cumbre del humanismo, ¿sabes? Que están más avanzados que nadie. Forma, yo creo, parte de este narcisismo que tienen muchas personas y demás. Y al final dices, hostia, es que al final estáis obviando muchas cosas, muchos mecanismos, muchos patrones que nosotros más o menos habíamos aprendido y habíamos pues generado ciertas, no voy a decir tecnologías, pero sí ciertas formas, tío, de esquivarlos. Y ahora de repente nos lo estamos comiendo todos y casi parece que estamos avanzando en el tiempo, en muchas cosas. En, a ver, es que la religión no se puede quitar. La religión Ujú. se puede quitar el credo, se puede quitar un dogmatismo concreto, una estructura de sometimiento pues, a una jerarquía de la iglesia, todo eso sí ha desaparecido. Pero esto lo dice Steiner, que cuando Dios desaparece de la silla, siempre ocupa ese sitio otro. A veces es en el comunismo, pues es el partido, ¿no? En el nazismo es también el partido. Y ahora estamos en una época que es relativista y al final lo que hay en ese trono es la tribu. Cada grupo ha puesto ahí a algo que no se parece a lo que ha puesto otro, pero que opera de la misma manera o sea, en torno a ese trono siempre funcionamos igual. Funcionamos apagando el sentido crítico y teniendo mucho cuidado de los límites del aura de esa figura, ¿no? Sabemos cuáles son los comportamientos que nos van a expulsar fuera y la mayor parte de la gente lo que hace es someterse a esos límites. Y ahí tienes los tabúes. Los tabúes al final son formas en las que un grupo, una tribu, se da a sí misma estabilidad. Y todo el mundo de la tribu sabe lo que no puede decir, lo que no puede hacer, no hace falta que nadie se lo diga. Hay una intuición con una especie de antena y quien cruza la línea, quien transgrede el tabú, se contagia de lo intocable. O sea, si el tabú es intocable y tú lo transgredes, te vuelves tú intocable. Ahí puedes ver, o sea, ejemplos hay a patadas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, Harvey Weinstein, que es un tipo que transgrede un tabú y pasa a convertirse él mismo en tabú, nadie le puede tocar. Su abogado era profesor en Harvard y lo En Harvard echaron. le dijeron que fuera, sí, claro. Claro, ¿por qué? Porque tú fíjate, es que son fuerzas simbólicas muy antiguas que están muy presentes. El tabú, el acto que él hace es intocable, no se puede tocar, tabú. Él se convierte en tabú y quien le toca se convierte también en tabú. Por eso todo el mundo le da la espalda. Todas las actrices que le dedicaban el Oscar, Oprah Winfrey, en fin, toda esta gente ya se aparta absolutamente de él, ¿no? Es muy interesante porque son mecanismos, ya te digo, que están vistos en los aborígenes más aislados de Australia. Están operando con unas figuras que son estos tabúes y que los ves en la sociedad ahora. Y los ves sobre todo en este momento que es un proceso de tribalización bestial, A donde mí, no tenemos cosas en común. empezando el libro, empiezas describiendo casi desde unas coordenadas casi bastante antropológicas, en plan qué es lo que es el tabú y demás. Y me da la sensación de que, no lo sé, pero cuando empezaste a escribir este libro, creo que hay una parte incluso en el que lo mencionas que dices... no sé si era una forma de intentar derribar todos los tabúes o entender el tabú como si fuese algo negativo, algo intrínsecamente negativo, y según me imagino que fuiste investigando te diste cuenta que realmente tienen funciones muy válidas y que no podemos vivir al fin y al cabo sin tabúes. Claro, o sea, pues, supongo que ni tú ni yo nos hemos follado a nuestras madres. Bueno, a ver, no te lo voy a contestar aquí. Pero ahí tienes un tabú muy importante, que es el incesto, y que Ujú. está en todas las culturas humanas, incluso en culturas que no tienen la familia de sangre como nosotros, que se rigen por el tótem, que es otra forma distinta al árbol genealógico de configurar una familia. También ellos tienen prohibido el incesto. O sea que es consustancial. Pero de O el padre a hijo tabú o también entre hermanos, porque hay culturas en los que, bueno, entre hermanos depende, porque las culturas totémicas a veces el hermano es del mismo tótem que tú y no te lo puedes tirar, pero una hermana a lo mejor sí es de otro tótem distinto, porque los tótem no se heredan, digamos, linealmente como por la sangre, sino que a veces el padre se lo pasa a la hija se lo pasa, en fin, que son otras formas de configuración. ujú. Pero digamos, cuando coincide el tótem, el castigo es el horror absoluto, o sea, es como un incesto muy fuerte también. O sea, que está presente, ¿no? Yo con este libro lo que me pasó Ujú.
Es que me había cansado un poco, había llegado a un punto de complacencia. Yo no sé si a veces a ti te pasa, ¿no? Pero con esto de la denuncia de la corrección política, Sí. del fanatismo ajeno, ¿no? Había ya llegado a un punto de estar demasiado conforme con lo que decía. Me pasaba, por ejemplo, viendo vídeos tuyos, ¿no? Que era como, sí, 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 todo esto ya lo sabemos, ya Sí. está, ya lo hemos, ya está, es más de lo mismo todo el rato, ¿no? No paran de hacer otra vez el ritual y nosotros otra vez hacer la crítica y es siempre igual, ¿no? Entonces había llegado a un punto, tío, de como de complacencia y Ujú. de aburrimiento y dije, hostia, pero no he profundizado nunca en estas figuras. O sea, hablo mucho del tabú, pero en realidad yo no tengo tan claro lo que hay detrás, ¿no? Entonces, tío, antes de saber que iba a hacer el libro, me puse a leer libros de antropología y así, y, y quedé absolutamente fascinado porque vi que con toda esa información se podían sacar muchas más conclusiones sobre lo que está pasando en la sociedad de las que estaba sacando comentando simplemente los casos constantes de fanáticos haciendo el ridículo, woks inventándose nuevas formas para estar, nuevos motivos para estar ofendidos, etcétera, 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 ¿no? O Ujú. sea, todo eso está respondiendo a algo que ocurre en la sociedad y que tiene que ver con los procesos de tribalización. Claro, yo luego te... O sea, quiero terminar casi esto preguntándote si estamos en una posición en la que nos podemos salvar, entre comillas. A mí me da la sensación de que no, pero quiero saber qué es lo que tú piensas. Pero ¿Salvar de qué? eh, no sé, se habla mucho como de la decadencia de Occidente. La decadencia... No, no, no. Mm, El declive de las democracias liberales. Y hay al final un alegato que haces al final del libro, que es en defensa de las instituciones. Las mm. instituciones a partir de las que ahora vivimos. Que me ha recordado bastante creo que es el primer capítulo del libro de Jordan Peterson de Más allá del orden. Y me ha parecido curioso, en plan de, hostias, al final, que tú acabes defendiendo las instituciones, como diciendo una de, hostias, es que si nos quitan esto, a lo mejor lo que hay es el vacío, el caos, o vete tú a saber qué. Vete tú a Eso, saber qué significa la hegemonía china ahora mismo si de repente se cambia el paradigma de las democracias liberales por lo que cojones que sea lo que hacen los asiáticos. Pero mm. volviendo un poco al principio, tío, te quiero preguntar, eh, hay en un primer momento o sea, creo que es el primer, no sé si en el primer capítulo o en el prólogo, creo que es en el primer capítulo, cuando haces un ejercicio de autocrítica en función de tus propias creencias sobre el COVID en este caso, porque tú fuiste una persona que en un primer momento te lo tomaste a cachondeo con los memes en Twitter y todo esto. Sí. Yo, gracias a Dios, no tenía Twitter, por lo tanto, me puedo presentar como alguien que, no, yo no dije nada, yo no sabía nada, pero quiero pensar que si tuviese Twitter también hubiese participado de las corrientes que a mí me hubiesen parecido, pues, más cercanas a mí y que probablemente hubiese, si en ese sentido si nos hubiésemos estado riendo del virus, nos hubiésemos estado todos riendo del virus. Pero hay un momento en el que tú hablas del tabú, por ejemplo, al principio, sobre la intocabilidad de Occidente. Como en Mm. Occidente nos creíamos siempre que caminábamos sobre las aguas, como estas cosas de los virus y demás eran algo del tercer mundo, eran algo de... Ah, sí, lo del ébola pasa en África, y de repente esto ha sido una hostia de realidad gigante. Y cómo Mm. de repente se han cambiado las tornas, ¿no? Porque los conspiranoicos en aquellos momentos, ahora de repente han cambiado completamente de paradigma y el virus que los conspiranoicos defendían al principio de toda la pandemia ahora se ha convertido en un tabú para los mismos conspiranoicos, porque es que se ha convertido en tan hegemónico el discurso con respecto al virus. Entonces, toda esa parte, tío, ¿cómo la llevaste? Ya tenía el libro acabado. Mm. Llevaba pensando en los tabúes 2 años, que es lo que tardé en escribir la mayor parte del libro. Y entonces empieza a haber noticias de un virus en China y no sé qué, y que ha llegado a Italia. Y recuerdo una conversación con mi mujer, que yo le dije, me dijo ella, hostia, estaba leyendo del virus este que hay de China, que está en Italia y tal, y hostia, estoy acojonada. Respuesta mía, mujer, eso es un cuento de la prensa, que yo trabajo en los periódicos, hombre. Te lo juro, tío. O sea, como, eso no, eso son histerias de estas para tener a la gente ocupada, no sé qué, así, en ese plan. Y repito, llevaba estudiando el tabú 2 años, ¿vale? Estaba, o sea, no estaba siendo consciente de ninguna forma
de que, y esto me di cuenta ya cuando llegó la realidad, ¿no? Y me atropelló, como a todo el mundo. Mm, ¿Hasta qué punto yo estaba compartiendo uno de los tabúes más extendidos en Occidente y en general en las sociedades capitalistas, que más bien, más que capitalistas, consumistas, que es el de que esto no se acaba, no hay límite? Es como digamos, la psicología compartida en la sociedad de consumo es que las cosas no se acaban. Siempre hay más, y eso está conectado con un tabú muy fuerte que hay en Occidente también, que es el tabú de la muerte. Y que es posiblemente el tabú más heavy que hay de los negativos, de los que no nos dejan ver la realidad, es el tabú de la muerte. ¿Dónde se ve el tabú de la muerte? El tabú de la muerte se ve, por ejemplo, en que los velatorios en casa, como se hacían antiguamente, ya han desaparecido. Ahora llevamos al muerto a un tanatorio, que parece un aeropuerto, que es un sitio que huele bien, que tiene una luz tenue, y vamos allí a hacer el último adiós, ¿no? A despedirle en un viaje, coño, es un aeropuerto, ¿no? Además se parece. El muerto no huele, el muerto jamás hemos olido un muerto, en los velatorios se olía, y o sea, nos da tanto pavor la muerte que hasta los viejos que están un poco contagiados ya, porque vemos la muerte en ellos, los escondemos en las residencias, ¿no? Entonces, durante el coronavirus, cuando empezó todo esto, mucha gente fue atropellada por la muerte de pronto. No porque se murieran, sino por la presencia. Y por la presencia de algo que está conectado con la muerte, que es el límite. Yo recuerdo, o sea, para mí el día más dramático fue el que fui al supermercado y no había papel higiénico. Porque me parecía inconcebible, tío, que se acabara. No podía ser. O sea, ¿Viste eso? Yo siempre creí que eso era un mito, ¿vale? El no, mito bueno, de no hay papel higiénico. En mi barrio no había, tío. Y ahí me di cuenta, macho, de lo poderoso que es el tabú. Y por más que yo había estado pensando en el tema, escribiendo sobre el tema, estaba siendo como, digamos, estaba sometido al tabú más heavy que hay en las sociedades consumistas, que es ese, ¿no? De que pensar que esto no, pues eso, que no, que a nosotros no nos va a pasar, que esto no se acaba, esto no se para, ¿no? Y es verdad que tampoco se ha parado. Hubo unos momentos ahí de... Yo creo que la hostia no ha sido tan grande. En términos relativos con lo que hubiese sido esto en cualquier otro momento de la historia, esto parece Mad como Max. que ha sido un chupito, ¿sabes? Un chopito, ¿sabes? Como que nos han dicho ahí, pringao, y tú ahí de, bueno, vale, pero para allá, ¿no? Y tú ahí de, sí, efectivamente, sigue por el camino. Sí, es bestial. Realmente, esto, a ver, no es el ébola, que el ébola, es que fíjate lo que fue el ébola. O sea, el ébola mató a 14.000 tíos en África y aquí mató a un perro. Y se lió la de Dios por un perro. O sea, eso te da idea de la sensación de invulnerabilidad que teníamos. Nos pareció, bueno, a mí no me parecía un drama que se muriera el perro, pero a mucha gente le parecía como el drama máximo. Yo lo celebré, ¿no? Yo recuerdo, y en esos momentos yo era progre, ¿vale? Era progre, entre comillas, pero yo en esos momentos estaba diciendo, porque conocía un poco, me había visto la película de Estallido, me había leído un puto libro sobre el ébola, no por el impacto del ébola, sino porque me parecía algo como peligroso y... morboso. Sí, morboso, muy loco y tal. Y recuerdo que en una biblioteca un día vi como un título sobre el ébola, me lo empecé a leer y dije, hostia, esta es la enfermedad. Recuerdo que me entró incluso mal cuerpo porque me describían en plan cómo era el paso de la enfermedad por el cuerpo y demás, y cómo te arrollaba y todo lo que generaba y demás. Y está diciendo, tú, esto es lo peor que nos puede pasar en la historia. Si alguna vez hay una pandemia de esto, yo me quiero esconder en un monte y no volver a salir. Y recuerdo que cuando sucedió lo del perro, yo estaba ahí de matar al perro, matar a la perra, matar a todos los putos animales que han estado en 1 kilómetro a la redonda de eso. Yo no quiero saber absolutamente nada de esta mierda. Y recuerdo que yo estaba, era verano, creo, además, estaba en casa de un colega cuando nos enteramos de que la enfermera esta se había enfermado y demás. Yo recuerdo que hubo mucho mal rollo, ¿sabes? A mí no me molaba ni un pelo que una persona en territorio español se hubiese infectado de ébola. Ahora, con el COVID era otro rollo. Porque con el COVID era rollo de, no, es un resfriado, es tal, y rollo de, bueno, un resfriado. Vale. Plan, bueno... Pero acuérdate, por ejemplo, tío, un momento muy interesante del COVID que tiene que ver con el tabú es cuando El Mundo es el único periódico que dice, hostia, sacamos los ataúdes. Y hacen una portada en el diario El Mundo con los ataúdes. No se veía nada adentro. No era una imagen de un muerto, tío, eran los putos ataúdes. Y me acuerdo la que se lió, la peña en plan, oh, morbosos, no sé qué, ta.
Claro, ahí no te estaban hablando del morbo, porque la foto no era morbosa, eran ataúdes, tío, era la verdad, era lo que estaba pasando, ¿no? Ahí esa reacción te estaba hablando de nuevo, era como una especie de ritual de purga en el que la tribu mostraba su horror y quería castigar a quien había transgredido el tabú más sagrado, que es el de la muerte, para Pero, nosotros. pero ¿tú crees que eso fue porque se está transgrediendo ese tabú? ¿O fue una cuestión? A mí me da la sensación de que eso fue una cuestión más partidista. En Yo creo tanto que se no. estaba señalando las muertes que habían podido suceder a partir de una determinada gestión. Y yo creo recordar, yo no recuerdo a nadie de coordenadas, de conservadoras, de derechas y demás, que se quejase por esa portada. Yo lo que recuerdo es la gente que estaba en unas posiciones más defensivas en cuanto a la gestión del gobierno y demás, las que dijeron, no, 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 esto está fuera de lugar, esto no debería haber salido, etcétera, Claro, etcétera, etcétera. pero fíjate que nadie más las mostró. O sea, sí, desde luego, siempre en España siempre hay un pretexto ideológico para cualquier movida y no es lo mismo si lo haces tú que si lo hace el adversario, eso desde luego. Pero es que no hemos visto fotos, tío. Es que no hemos visto fotos. Es que yo mismo, que no soy el mundo, Ujú. puse en Twitter una imagen que me llegó por mensaje privado de un vídeo de una sala, o sea, era un pasillo de un hospital con un mogollón de gente con la mascarilla y ahogándose. Es una imagen espeluznante y la puse en Twitter pensando, coño, yo soy periodista, esto está pasando y esto está bien que se vea. Porque esto es lo que pasa en los hospitales ahora mismo. En los hospitales es que no entró casi nadie. Ujú. Y no veas, o sea, unas broncas, pero de periodistas diciéndome que había que mantener el derecho a la privacidad y no sé qué de la gente. Y yo me acordaba de cuando ETA ponía una bomba y las fotos que salían en el periódico y las imágenes. Nosotros hemos visto a Irene Villa sin las piernas en el suelo de la calle cuando pusieron la bomba. Hemos visto a Miguel Ángel Blanco muriéndose cuando le pegaron Sí, el tiro en con la el once cabeza. m recuerdo también que cuando sucedió el atentado de Barcelona, esta con la furgoneta, hace no demasiados años. Claro, Que ahí sí que claro. aparecían imágenes así. Exacto, aparecían imágenes continuamente. Y eso te habla sobre este tabú, esta especie de... O sea, al mismo tiempo que la sociedad se ha infantilizado, ha ido creciendo el tabú de la muerte. Y es natural porque esto está conectado con el miedo a hacernos viejos, tío. O sea, yo es lo que en el libro lo intento definir un poco estos parámetros porque me parece interesante que mientras los adultos son cada vez más infantiles y los viejos intentan cada vez con cirugía, con ropa de joven, así, parecer más jóvenes, ¿no? A los jóvenes, a los niños, se les está produciendo una cara de vinagre, se están volviendo como viejos prematuros, ¿no? Que están siempre amargados, etcétera. Vale, yo creo que estos fenómenos están todos conectados con el tabú de la muerte, porque estamos en una sociedad que vive de espaldas a la muerte, que idolatra la juventud, que es Ujú. prácticamente hacer lo mismo de dos formas distintas, ¿no? Y estamos viendo cómo, mientras tanto, el proceso por el que un joven se hacía viejo ya no ocurre. Antes había un ceremonial que, quiero decir, antes tú a lo mejor eras aprendiz en una empresa y luego te hacían fijo, ¿no? Era toda esta cadena de actos que separaban a los niños de los mayores y ya no existe tampoco. Ahora tienes a gente de 40 años compartiendo piso, ¿no? Y a chavales de 18 que están ya con un avinagramiento que parecen de 70, ¿no? Es como si se hubieran dado la vuelta y luego también vemos muchas escenas muy patéticas, por ejemplo lo de Mariconez en Operación Triunfo, donde se supone que hay unos profesores y unos alumnos y los alumnos están aleccionando a los profesores Ujú. sobre cómo tienen que hablar, qué es aceptable y qué no es aceptable. Y los profesores, en teoría, están callados agachando la cabeza. Y toda la prensa diciendo que tenemos mucho que aprender de estos jóvenes, ¿no? O sea, es como una cuestión de que el mundo adulto, por miedo a hacerse viejo, está con el postureo de parecer joven y se desprende de la responsabilidad, tío. Y eso se ve en las escuelas donde, ¿no? Este rollo de que prácticamente van a acabar dando clase a los profesores, los alumnos, ¿no? Porque en fin, es como un miedo a hacerse viejo. O sea, ahí tenemos un tabú, que es el tabú de la vejez y de la muerte, y claro, y ha puesto la sociedad patas arriba. Yo creo que es uno de los
Y está muy conectado con muchas de las cosas que dices tú en el canal también. No sé, Hombre, hay de quien se quede atrás, ¿no? Hay de quien parezca viejo. O sea, eso es que dice polla vieja, ¿no? Hay de quien parezca no, viejo, que es está el OK muerto. Boomer, tío. Claro. El OK Boomer. Bueno, hoy estaba viendo, de hecho, un canal muy divertido. Bueno, un canal muy divertido. Es una tía al que le han funado, cancelado. No le han llegado a funar y cancelar. Pero es una youtuber americana y había sacado, pues es una tía que había hecho vídeos defendiendo a Bernie Sanders, en plan en campaña con la Ocasio-Cortez, ¿no? La tía esta, la Alexandria y demás. En plan, y había hecho vídeos hablando cantando una canción que se llama OK Boomer. Entonces salía ella como OK Boomer, no sé qué, Ocasio-Cortez. Y entonces llevaba una camiseta que decía Tax the Rich. En plan, mételes impuestos a los ricos. ¿Qué es lo que sucede? Que hace como unos días, hace 3 días o 4 días, sacó un vídeo en plan presentando el piso que se había comprado en Nueva York de 2 millones de dólares. Además diciéndolo en el título, en plan, me compro un piso de 2 millones de dólares. Y estaba la tía ahí, ¡wow! ¡Mira qué vistas! El Empire State, el edificio Chrysler, ¡wow, wow, wow! Y el rollo, y de repente le dijeron, oye tía, y lo de Tax the Rich, lo de Ocasio-Cortez, estas mierdas y demás. Y dice la tía, bueno, a ver, yo creo que cuando nos referimos a lo de los ricos, nos referimos a billonarios, nos referimos Claro. a gente del tipo, yo qué sé. Mm. Claro, una especie de mitificación de el rico y demás, pero más allá de eso, a mí me da la sensación de que lo que ella estaba defendiendo, las ideas políticas que ella estaba expresando en su canal, con lo de OK Boomer, en un estilo así medio pop, cookie y demás, mientras realmente estaba señalando en plan de hostias, mira, qué correcto soy, qué virtuoso, parecía casi como si fuese un complemento de moda que ella tenía. Es decir, bueno, tengo Es un así. piso en Nueva York, mira estas fotos en las que salgo con un deportivo descapotable y aparte, ponles impuestos a los ricos, Black Lives Matters y LGTB friendly, ok. Y el rollo de... ¿Cómo cojones podemos...? Yo creo que ahora tienen una tarada, o sea, no una tarada, pero sí que tienen un lío mental, muchos chavales. Yo lo estoy viendo continuamente y a mí me jode también verlo como desde esta expresión, como si lo viese desde fuera, como si yo no fuese uno de los chavales que también tengo un lío en la cabeza brutal. Si hay un carro, la gente se sube al carro. Y al carro se suben antes los que quieren trepar. Eh, Hemos tenido un carro, yo creo que ya se está un poco parando ese carro, pero hemos tenido un carro de la diversidad, del feminismo, de no sé qué. Y yo la gente más trepa que conozco aquí en España ha sido la primera en subirse a ese carro. Y es lógico, porque los carros son para que se suban los trepas. Hay mucha gente ahí en ese carro que ya estaba cuando era un 600 que iba a 2 por hora y que llevan toda la vida creyendo en esas cosas y no engañan a nadie. Pero cuando una cosa se pone de moda y ahora, en esta época, las causas de la izquierda cultural son modas tremendas, ¿no? Es normal que la gente trepa se suba, pero es que fíjate lo de Black Lives Matter, tío. Que las líderes de Black Lives Matter, con todo ese dinero que estuvieron extorsionando a las empresas en Ujú. Estados Unidos, no veas las mansiones que se han construido ahora. O sea, te has enterado de todas esas Sí, noticias, sí, ¿no? y de hecho creo hace poco salía que una de las fundadoras o una de las que los dirigía lo ha Sí, abandonado. No claro, sé si, sí, como un pero que ejercicio de se, coherencia, como diciendo una de, bueno, yo ya estoy servida, ¿sabes? El siguiente en la lista, por favor, que ocupe mi lugar, porque yo ya voy bien. o sea, pero es eso de la noticia que sorprendió a nadie, ¿no? Ese tipo de meme que hay. Claro, quiero decir, o sea, esto ya, en fin, esto es una tontería que no es tampoco muy representativo, pero por mi propia experiencia, los tíos más pulpos que yo conozco, los Ujú. tíos Ahora más están, sí, sí, cerdos, sí. son los tíos que más Más dan aliados por son culo, ahora, tío. pero a lo bestia, es que se Sí, sí, cumple. sí. Y con esto no digo que no haya tíos que de verdad sean aliados y que sean tíos de puta madre en ese sentido, ¿no? Que dentro de esas normas y que no sean, no digo que sean todos unos cerdos, pero los más cerdos que yo conozco, que no siguen siendo unos cuñados de bar ahí haciendo lo mismo, son todos unos aliados, pero vamos, furiosos además. Eso lo dijo, tío. Yo encuentro que los buenos cómicos normalmente son como grandes profetas en muchos aspectos, tío. Y eso no sé si lo viste en el. Bill En el Burr lo dijo. Bill Burr en Paper Tiger, que dije, Sí, que sí. dijo, tío, ¿qué cojones tienen que esconder estos tíos feministas que de repente están sobre representando tanto la causa?
que de repente están de una forma vehemente defendiendo estas mierdas. En plan, ¿qué cojones has hecho, tío? ¿Qué cojones has hecho a lo largo de tu vida para estar ahora así? En cualquier caso, hay muchos derechos que a lo mejor entienden que con lo que algo con lo que se hubiesen salido con la suya a lo mejor hace 10 años, ahora mismo es algo muy problemático y le pueden cancelar, le pueden denunciar y puede acabar perdiendo su trabajo y muchas otras cosas. Es decir, tú hablas también en el libro que a mí me interesa mucho esas partes, tío. Yo recuerdo que cuando llegué a la parte del tabú del incesto y demás, yo estaba ahí de esto es la polla, ahora entiendo todo mucho mejor. Ahora, según lo voy reflexionando y demás, el rollo de, hostias, tampoco lo entiendo tanto, tío. Y recuerdo yo intentar explicárselo a gente después ahí, no, es que esto es el tabú del incesto, porque mira, en los años 70 hemos vuelto ahí y ahora nos vuelve a dar, mira el caso de Woody Allen, pero al final, tío, me costaba explicarlo y realmente creo bueno, ahora has estado estudiando antropología, pero leyendo por mi cuenta. Leyendo libros de antropología por tu cuenta y demás. Sí. Entonces, ¿qué me puedes decir, tío, de esa vuelta al puritanismo que a lo mejor predominaba en los años 70? Con el tabú del incesto hay un viaje de vuelta, ¿vale? El tabú del incesto, hay algunos antropólogos que dicen que en los años 70, después de la revolución sexual de los 60, empieza a atenuarse en Occidente. Entonces, el tabú del incesto es el padre de todos los tabúes sexuales. Podemos pensar en todos los tabúes. Y entonces, en la época de los años 70, los Foucault y toda esta gente, Simone de Beauvoir y tal, escriben un manifiesto y lo firman para despenalizar la pederastia, ¿vale? Eso está conectado al tabú del incesto porque, aunque no sean padre e hijo, el tabú de la pederastia viene a ser como una especie de calco de lo que supone el incesto, ¿no? Es una línea de sexo prohibida por una cuestión de casi de poder, ¿no? El tabú del incesto existe en cierta forma para que los padres no se follen a sus hijas y las madres no se follen a sus hijos. ¿Por qué? Porque dice Freud que tenemos una inclinación perversa a hacerlo. Entonces ha tenido que convertirse en un tabú para que no lo hagamos, ¿vale? Entonces lo que dice Freud es que en todo tabú, y sobre todo en el incesto, hay una repulsión y atracción al mismo tiempo. Y por eso la sociedad dice esto prohibido. Y todos entendemos que está prohibido, lo naturalizamos, lo interiorizamos y nadie lo hace, ¿vale? En los 70, lo que pasa es que en medio de la revolución sexual, ese tabú empieza a atenuarse un poquito. No se llega a hablar del incesto, pero tenemos, por ejemplo, las familias hippies. Ni se llega a hablar es decir, nunca se ha aceptado la pederastia. Bueno, no se ha aceptado porque es un tabú muy poderoso, pero en los años 70 los principales intelectuales franceses pidieron que se despenalizase y decían que una persona que sea menor, que tenga 12, 13 años, puede tener un deseo sexual tan desarrollado como una persona mayor. O sea, a nuestros ojos es una verdadera aberración pensar esto. Pero en medio del fragor de la revolución sexual se llega a ese extremo, ¿vale? Que no llega a despenalizarse, pero se llega a ese extremo, digamos, en lo que se plantea. De plantearlo claro. Además en coordenadas académicas que eran escuchadas. Eran escuchadas, sí, además fue una polémica bestial, porque fue en torno a un juicio por pederastia que hubo en Francia, ¿vale? Fue en torno a un caso concreto, ¿vale? Bueno, sigue la revolución sexual, ya digamos que en esa revolución sexual muchos tabúes del sexo se desvanecen, los derechos de los gays empiezan ahí a proliferar, todo el tema de transgénero, todo eso empieza ya ahí a naturalizarse un poco, es un proceso largo. Entonces llega el Me Too. Y el Me Too también tiene que ver, esto es lo que yo cuento en el libro. Coño, hemos saltado de los 70 básicamente al Me Too. Porque hay un proceso, pero mira, hay un proceso en que los 80 son muy libertinos, los 90 son muy libertinos, en los 90 es cuando Harvey Weinstein empieza a follarse y a hacer todo estas el cosas. Mundo. Y en aquellos momentos... las guarreridas que se podían dar en Hollywood, esa especie de Babilonia de la perversión y demás, no estaban ni tan mal vistas. Y yo recuerdo que incluso ahora mismo en el cine español, no tanto hablando del caso de Harvey Weinstein y demás, pero era como paradigmático que en todas las películas del cine español por lo menos viésemos un par de tetas, un culo, un perfil y demás. Mira, te voy a poner un ejemplo muy gráfico, que es el de las groupies del heavy metal de los 80. En los 80 nadie ve mal que las estrellas del heavy metal cojan a chicas de 16, 18 años en la habitación del hotel y se las follen por todas partes. Es que lo cuentan ellos.
Yo tengo ahí la biografía de los Motley Crue y cuentan unas escenas que son acojonantes. Que ahora mismo serían una absoluta barbaridad. Incluso, yo creo que, no sé si forman parte de ciertos elementos liminales que puede haber dentro de la cultura las propias estrellas del rock. Porque sí entiendo que ahora, bueno, no sé si ahora mismo no sería así, pero sí que se les ha permitido más que al resto de los mortales. Es decir, Mike Jagger, que dice que se ha acostado a lo mejor con 2000 mujeres, o 20, yo qué sé, la 7000 creo cantidad. que dice, O 7000. 7000 mujeres y cuenta unas anécdotas, incluso con pescados y con cosas así, con Sí, sí. elementos absolutamente bizarros dentro del mundo del sexo y demás, que por alguna razón a esas personas no se les ha cancelado. Pero en cualquier caso, continúa hasta la Vale, línea del mira, mito actual. venimos de los 60, revolución sexual, los hippies, ¿no? Las familias de la familia Manson, donde todo el mundo folla con todo el mundo y además está la muerte presente y tal. El fenómeno groupie, que sigue dentro de los parámetros esos de la liberación sexual, donde las relaciones de poder no cuentan, porque la estrella del rock, que es un tío poderoso, con la groupie, que es una chica jovencísima y medio loca, ¿no? O sea, folla por todas partes y no pasa nada, ¿no? Vale, hay un proceso que acaba en el Me Too, que es este, como en el Me Too muere la liberación sexual. Y el Me Too vuelve a tener que ver con el incesto otra vez, si lo pensamos, porque no son padres e hijas lo que se prohíbe, pero son jefes y empleadas. Y son relaciones de poder, donde el tío es poderoso, profesores, alumnas, etcétera, etcétera, etcétera. Venimos de la revolución sexual, donde el tabú del incesto se había debilitado y había pasado todo esto, al Me Too, donde el tabú del incesto, ¡pum! No solo es el Me Too, es que son los curas con los, o sea, todos los casos de la iglesia que están saliendo ahora, Ujú. es James Rhodes haciéndose famoso después de contar las violaciones que él sufrió de niño, es Rocío Carrasco, en este caso, por diferencia de poder, pero también está hablándonos todo esto, toda esta, digamos, moral sexual que quiere proteger a las mujeres de todo riesgo, etcétera, nos está hablando de la recuperación del tabú del incesto. Se ha vuelto en un movimiento de péndulo en los años 60, después del puritanismo de los 50, etcétera, casi se desmigajó y ahora ha vuelto. Y vuelve de estas formas. O sea, en el momento actual, la moral sexual nunca termina de completarse. Siempre es oscilante. Estoy seguro de que habrá una generación en el futuro que volverá otra vez al libertinaje, ¿no? Pero en este momento estamos en el retorno del péndulo y el Me Too hay que leerlo en esos parámetros, como un movimiento en el que de pronto el incesto que estaba debilitado con todas estas relaciones de poder, de las groupies, de los profesores con las alumnas, de los jefes con las empleadas, cuéntame lo que quieras, vuelve otra vez a fortificarse de una manera bestial. Y los castigos que se están dando en el Me Too son castigos rituales de tribu. ¿Qué se busca con los castigos? O sea, a Harvey Weinstein lo han metido en la cárcel. Ujú. Eso es lo que debería ser. Un juicio, etcétera, pena de cárcel, etcétera. Pero muchos de los que han caído en el Me Too no han tenido juicio. Nadie ha juzgado en un tribunal a toda esa gente. No, ha habido un sacrificio ritual. Es decir, cuando Edipo descubre que se ha follado a su madre, Ujú. Edipo se saca los ojos y es expulsado de la ciudad, ¿no? O sea, sale de la ciudad, se vuelve un... Es un castigo ritual, no tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el horror que produce la transgresión del incesto, del tabú del incesto, ¿no? Entonces el Me Too es muy interesante después de leer antropología por eso, porque te conecta con, eh, con unos mecanismos que no tienen que ver con la justicia social, tienen que ver con el horror al tabú, con el horror al comportamiento innombrable. Por eso también el Me Too imanta muchas palabras que ya no se pueden decir, no son solo comportamientos. Es que el tabú es contagioso siempre. Lo que te decía antes de Harvey Weinstein, ¿no? Toca el tabú, se convierte en tabú, quien le toque se convierte también en tabú. Vale, pues en el Me Too lo estamos viendo por todas partes. Yo con quien lo vi más claro en el ejemplo que pusiste en el libro es con el de Woody Allen, tío. Mm. Porque con Woody Allen es el claro ejemplo de un director de cine al que hace 20, 15 años prácticamente todo el mundo le estaba haciendo la ola y lo entendía como un gran genio intelectual, brutal, con una comedia y una ironía y de repente
conociendo exactamente lo mismo que se conocía, es decir, sin que aparezca ningún dato nuevo, sin que aparezca ningún elemento que digamos, ostras, pero es que ahora tenemos estas declaraciones, estas cintas de vídeo, ha salido esto, ha salido aquello, sabiendo exactamente de lo mismo, de repente todo el mundo que lo celebraba, todo el mundo que le parecía una figura de culto, de repente ahora lo repudia. Kate Winslet, que había trabajado con él de buena gana. Bueno, Kate Winslet a lo mejor no hablaba tanto de Woody Allen como de... Pues Natalie Portman lo hizo, por ejemplo. Natalie Portman sí, ha habido distintas, pero fíjate, el caso de Woody Allen es un incesto. No, claro, es que era tan claro con lo del incesto porque era él con la hija Son Jun, de la que había sido su pareja, y que él se empezó a enrollar con ella cuando ya era mayor de edad, iba a la universidad y demás, sí. Pero ese elemento del incesto está en esa relación de una forma clara. Claro, se ve como el mismo incesto, es verdad, claro, se ve como el mismo incesto en los años 90 fue aceptado por la sociedad y en el presente no. Y eso que ya la sociedad estadounidense en esa época había empezado ya su proceso de revisión puritana, porque lo de Bill Clinton, cuando pasó lo de Mónica Lewinsky de Bill Clinton, aquí en España nos parecía alucinante que un presidente se fuera a la lona por eso. Que no se fue, pero ya habían empezado. Bueno, pero le hicieron el impeachment justo después, ¿no? De lo de Mónica Lewinsky, que se montó la de Dios. Sí, se montó la de Dios. Y yo recuerdo que mientras tanto aquí decíamos, el rey Juan Carlos, jaja, tiene por ahí amantes, y nos parecía como una cosa que no... Ahora ha salido lo de la colina y demás. También aparece, por ejemplo, el caso de Roman Polanski. También es un caso claro, es decir, a Roman Polanski le dieron el Oscar por El pianista cuando no podía entrar en Estados Unidos porque tenía un caso pendiente por violación, porque se había acostado además con una chica de 16 años, había habido incluso sexo anal en un jacuzzi y demás. Y a ese señor le dieron el Oscar por El pianista. La misma cultura que ahora mismo es portavoz y estandarte de justo todo lo contrario, es decir, de personajes como Roman Polanski, de quemarlos en la hoguera y no mirar atrás. O sea, hace poco relativamente James Franco, que ni siquiera ha tenido ninguna causa tan polémica como habrían tenido a lo mejor estos dos directores, salía hace poco un amigo suyo, ¿cómo se llama? Seth Rogen, creo que fue. Salió hace poco Seth Rogen diciendo que no trabajaría ya más con su colega de toda la vida, con la que ha hecho tantas body movies, no sé qué. Dice, no, es que para mí el acoso es algo muy importante y jamás pondría a la gente que estaría trabajando conmigo en una situación de riesgo con una persona que pudiese abusar de su poder y demás. Y yo lo escuché y está diciendo, hostias, flipa Pedrín, ¿sabes? ¿Hasta dónde estamos llegando con esto? Claro, por eso siempre se dice desde el feminismo crítico, desde las feministas críticas, se dice que todo este rollo infantiliza a la mujer. Lo decía Clara Serra, por ejemplo, el otro día en un artículo y así, ¿no? Que lo ven claramente, o Camille Paglia lo dice. Camille Paglia dice, en los 70 quitamos al policía de la alcoba y ahora lo quieren volver a meter, ¿no? ¿Por qué infantiliza? O sea, de nuevo, es el incesto. Si conviertes a la mujer en una niña y el hombre siempre es un adulto con mucho poder, estás haciendo una especie de trasunto raro, sutil, de las figuras de incesto, ¿no? de las figuras incestuosas. Causa ese horror por eso. Y claro, es un proceso, como yo pienso que es un proceso de péndulo, pienso que poco se puede hacer, salvo esperar a que el péndulo vuelva al otro lado. Y en un sitio y en otro nos pasamos de frenada, porque es verdad que en la liberación sexual hay muchas mujeres que pagan un precio. Esto lo cuento en el libro, es muy interesante cómo el Me Too quita un tabú, siembra las relaciones de tabúes. Pero quita un tabú muy importante, que era el que... Claro, que era el tabú de las mujeres que habían sido abusadas o el que había participado en una relación de poder en la que realmente... Sí, eso lo dices en el libro. Yo recuerdo cuando le dije, curioso. Claro, porque no nos paramos... es lo que te decía al principio de la complacencia. O sea, con este libro yo todo el rato intento ponerme también a mí en duda, ¿sabes? Y intentar pensar las cosas no hacer un panfleto para la gente convencida, sino, vamos a ver, es que están pasando muchas cosas a la vez, esto es muy interesante. Y el Me Too, por ejemplo, claro, yo casi todo lo que había escrito en el periódico era bastante crítico con los excesos del Me Too, ¿no? Y ya había llegado pues a un punto de cierta complacencia, pero de pronto, pensando en el tabú, dices, coño, pero es que había un tabú bestial, que era el de las víctimas de los abusos en la industria del cine, las tías que se sentían fatal, que les hacían perrerías, ¿no? Y que si lo denunciaban o lo decían, las llamaban frígidas y las mandaban a tomar por culo. Claro,
Esto también es muy interesante, Sergio, del tabú, que es que muchas veces lo quitas de un sitio y aparece en otro. Y esto se ve con los trans. En torno a los trans, el trans es una figura tabú por excelencia porque digamos que ha dado un paso prohibido en la, ¿no? en la naturaleza, ha cambiado de su apariencia, su sexo, ¿no? Su género en realidad. Y al hacer al cruzar esa frontera como un inmigrante, se ha convertido en tabú, se ha cargado de tabú, ¿no? Entonces antes el trans era una figura tabú porque no se le podía tocar. Era una figura marginal, ¿no? Eran putas con la navaja, no sé qué, las pelis de Woody Allen, ¿no? Digo, de Almodóvar, ¿no? El trans era esa cosa un poco grotesca y tal. Ahora el trans de pronto pues puede ocupar un ministerio, ¿no? Se convierte en un ciudadano de pleno derecho así, pero el tabú sigue, tío, porque antes no se le podía tocar y ahora no se le puede criticar. Claro, es lo que está Vuelve a ser diciendo porque intocable. estaba... Es cierto que no... O sea, hay que decir, dentro de todos los activistas que existen, de los más agresivos y más vehementes que he visto han sido en la comunidad trans. Donde cuestionar cosas, tío, que realmente deberían... O sea, ya no te digo que tenga razón unos u otros. Yo evidentemente tengo mis ideas. Pero, por ejemplo, el cuestionar la autodeterminación de género como algo que no debe estar fiscalizado por ningún tipo de autoridad médica y demás, que es algo que evidentemente se debe debatir y se puede discutir y que hay razones de sobra y de peso para posicionarse en cualquiera de los dos lados. Yo estoy más posicionado en el lado de que cómo vamos a abrir el género a la autodeterminación individual de cada uno y demás. Pero más allá de eso, simplemente el cuestionamiento ya te garantiza la etiqueta de transfobo. Y de hecho ahora mismo estaba leyendo un artículo hoy en The Economist donde estaba viendo un gran backlash dentro de las universidades anglosajonas hacia este tipo de pensamientos porque realmente están generando, pues a lo mejor muchos tabús sobre frases, o no, ya no tanto sobre frases, pero sino conceptos o formas de entender el sexo y el género que antes dábamos por sentado. Es decir, ahora te pueden tildar como problemático, como por ejemplo en una ponencia digas que las mujeres tienen vaginas o algo así. Bueno, lo Bueno, vimos con pero el es que... autobús de Hazte Oír. y a Lidia Falcón la echaron de Izquierda Unida por decir básicamente eso, o cuando le hicieron a J.K. Rowling. J.K. Rowling dijo, antes a la gente con reglas ella la llamaba mujer, ¿no? Mujeres, sí. Respondiendo, claro, y le cayó la de Dios. Pero fíjate qué interesante, porque la persona trans tenía el tabú dentro. Era una figura tabú, es que nadie quería estar con los trans, es que los trans eran marginación pura, Ujú. pero pura, o sea, piensa en La Veneno, piensa en Carmen de Mairena, son figuras absolutamente freaks y grotescas y marginales, ¿no? A lo mejor Eh, nos cancelan por esto que estás diciendo. no, no, pero es que es así, es que esto lo dice Elizabeth Duval, por ejemplo, en su libro, es que no es nada, es que era así, era una realidad muy dura de vivir, una marginación bestial. Pero ahora es como si el activismo consigue quitar el tabú de ahí, está muy bien que lo quite de ahí, pero es como si el tabú no desapareciera. O sea, en lugar de coger el tabú y echarlo a la basura y todo es natural y todo está bien ¿no? y convivimos, el tabú se ha quedado en cuanto al tema. Hoy el tema es un tabú tremendo, un tabú peligroso. Y luego también es muy interesante en cuanto al tribalismo, porque claro, se genera en esta sociedad lo que pasa es que se generan tribus identitarias por todas partes. La pelea entre las feministas radicales, tío, y los trans es increíble porque es una guerra de frontera en torno a un terreno simbólico que es lo que significa ser una mujer. Es como si los hombres trans no existieran, tío. No Ya, le ya. importa a nadie, ¿no? No le importan a nadie. A nadie, a nadie. También es verdad que hemos articulado una sociedad alrededor de la cual hay muchas políticas y muchas normativas que benefician a las mujeres y no tanto a los hombres. Es decir, yo entiendo que difícilmente te vas a beneficiar de tener una identidad de varón, pero sí que te puedes beneficiar en muchos aspectos de tener una identidad como mujer. Pues yo no sé si es por eso o por una cuestión de orgullo de tribu, porque sea, hay una celebración más allá de las cosas Ujú. sociales y de las ayudas que te puedan dar en un momento dado, no sé qué. eh, yo percibo un orgullo tribal en las feministas radicales
de lo que es ser una mujer. Y es como, no os podéis meter aquí. O sea, eso del borrado de mujeres que dicen, ¿no? Es como, o sea, se está intentando defender la identidad. Es una defensa de la identidad. Se parece mucho para mí a lo de Cataluña y España, ¿no? Si Cataluña se independiza, España desaparece, ya se borra España, ya no será España, será otra cosa, una España mutilada. Entonces, en esas peleas, la parte más nacionalista de esa pelea, porque también hay una parte política, económica, hay muchos otros vectores, ¿no? Pero en la parte más esencial de la identidad, yo veo una correlación entre las dos, porque están defendiendo una identidad que está cerrada de una forma y les parece que si los trans de pronto pueden convertirse en mujeres a las feministas radicales, les parece que si los trans pueden hacer, ¿no? Coger ese terreno y llevárselo, les están quitando algo. Y es curioso porque están reproduciendo, para mí en este debate, las feministas radicales. Yo soy muy crítico con la cuestión trans, sobre todo con los adolescentes, los niños. O sea, me parece que se están haciendo cosas muy preocupantes, pero no me preocupa tanto lo que significa ser un hombre. Yo creo que si una mujer que es trans es un hombre, ¿no? Y hace la transición a hombre, a nosotros no nos quita nada esa persona, ¿no? Mi identidad no está bajo ataque, ¿no? Pero hay feministas a las que les parece que sí. Es bestial. Es una cuestión de nombres, es una cuestión de... No sé, yo es que estas discusiones las veo un poco desde la barrera y veo argumentos que a veces me recuerdan a lo de que no lo llamen matrimonio, cuando el matrimonio gay, ¿no? Decían que no lo llamen matrimonio. Era, pero ¿a ti qué te importa cómo lo llamen? Si a ti no te está quitando nada, si tú sigues casado con una mujer en un matrimonio heterosexual, con hijos normal, si los gays se casan, pues... pero decían, es que ya matrimonio es hombre con mujer. Así es, ¿no? Y me recuerda un poco los argumentos del feminismo radical. Es como, no, mujer es esto, y ya. Bueno, sí, Luego biológicamente la está cuestión claro, es que pero... tú hablas con las feministas radicales y realmente ellas, yo creo que lo que luchan es por acabar con el dispositivo de género y por acabar con esa acotación de lo que significa culturalmente ser mujer. O sea, tú escuchas a Amelia Valcárcel y a todas estas feministas y precisamente de lo que te hablan es de yo no sé lo que es una mujer. Una mujer es esto, una mujer es aquello, es una mujer... Lo que sí que dicen es rollo de no. Pero ser mujer está marcado por la biología. No significa que sea biologicista, pero estamos marcadas por la biología. Entonces Y ellas dicen... hay un paso interesante porque yo he oído a Amelia Valcárcel hablando de la psicología evolutiva, que hasta hace muy poco el Era tabú, feminismo claro, la claro. repudiaba de manera horrible. Y ahora con el tema trans están Están empezando diciendo, a ver ojo. que a lo mejor hay ciertas condiciones biológicas en lo que significa ser hombre y ser mujer. Es muy interesante. A mí todo esto la verdad es que me divierte mucho, me parece un tema como muy apasionante. Hombre, También claro, tiene ya lo algo dijo como... Jonathan Haidt, ¿no? Que era... Que no era tanto nuestra propia coherencia mental y lo racional y demás, sino el hecho de buscar argumentos para justificar lo que en un principio nuestro lemán nuestras emociones quieren defender. Entonces no Sí. me parece tan descabellado que ahora mismo haya ciertas feministas radicales que algo que llevan repudiando toda la vida, como puede ser la psicología evolutiva, de repente ahora mismo digan, hostias, ¿podemos echar mano de la psicología evolutiva para defender determinados aspectos de lo que significa ser mujer y demás? Sí, hostias, pues esto puede ser interesante, pero no, pero es que no había leído esto de esta forma y demás, entonces, coño, es muy curioso todo esto. Mm. Sí, es muy entretenido y no sé, también hay una cuestión hay una cosa en la que tienen razón las feministas radicales también, ¿no? Si esa opresión de las mujeres por el hecho de serlo y tal es cierta, como ellas piensan, entonces un tío que a los 20 años se hace mujer, como no ha experimentado todo eso, ¿no? Digamos, es una mujer que con ventaja o algo así, ¿no? Es que, en fin, es muy largo. Yo en estos, de hecho, me meto muy poco en el libro. Lo de la cuestión trans lo trato solo en cuanto al tabú que se parece de los trans y de los inmigrantes, ¿no? Porque a veces el tabú viene, o sea, se te pone encima por cruzar una frontera y me quedo ahí. Pero Ujú. claro, es que este tema Bueno, además ahora, es... es que es un temazo y es un temazo además muy polémico. Ahora, por ejemplo, Planeta va a sacar la edición esta de... Bueno, la edición. Han traducido el libro este Daño Irreversible. Hago yo el prólogo. Ah, haces tú el prólogo. Sí, Me sí, sí. pidió Roger
Una prólogo, frase sí. para él No, no, no. Y no, pero lo que me dijo que era, pues probablemente también te lo haya comentado, en plan de que había muchas feministas que estaban rollo de... Sácalo ya, ¿cuándo sale esto? O sea, venga tú, tal, y rollo de ojo. Ojo, porque realmente el libro no habla principalmente de trans que se convierten a mujeres, sino habla principalmente de cómo esto afecta desproporcionadamente a chicas Mm. jóvenes que pasarían o que estarían empezando su transición a ser hombres. O sea, de hecho, el libro se centra principalmente en eso. De Habla de hecho, eso y ya. y ya. Y ya, De además la hecho, autora lo ha ella. dicho claramente, en plan de Mm. esto no tiene nada que ver con ningún tipo de arrebato tal contra... Pero aún así, simbólicamente yo imagino que para las feministas radicales en este sentido, el rollo de, a ver, todo lo que sea intentar dinamitar o socavar esta causa en concreto, a Mm. nosotros nos viene bien. Claro, pero a ver, es que, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto está el identitarismo, que es el cáncer de nuestra sociedad y que afecta a la izquierda y afecta a la derecha de diferentes maneras, ¿no? Pero al final es un identitarismo tribal. Son peleas de tribus por su identidad. Entonces, en el momento en que una identidad está amenazada, se ponen, o sea, ya no se puede discutir. ¿Por qué? Porque entran en una guerra y tienen que defender el territorio. Y como te había dicho antes, ¿cómo defiende la tribu el territorio? Con los tabúes. Entonces hay un control psicótico de las fronteras, de que aquí no se mueva nadie, y como una persona dentro de lo que se considera una tribu cruce, es un hereje, van a por esa persona y lo revientan. O sea, ahora mismo en estos debates, por ejemplo, hay muchas opiniones que se mantienen en privado y que no se mantienen en público, porque la gente, feministas, trans, gente de izquierdas, gente de lo que sea, tienen miedo de los suyos. O sea, la gente no tiene miedo tanto de que te hagan un linchamiento los otros, como de que los tuyos se enteren de tus matices y te manden a tomar por culo. Y Ujú. esto es lo jodido. Sí, Sí, lo estamos viendo en todas partes. Lo estamos viendo también en la derecha desde que está Vox, ¿no? O sea, hay las fuerzas identitarias y tribales. ujú. Lo primero que hacen es controlar el pensamiento de la tribu. Lo que más se ve a veces es el choque entre dos tribus, pero es que dentro de cada tribu es una dictadura absoluta. Fíjate, en esto yo me había apuntado una pregunta para algunas preguntas que había apuntado hoy sobre. Había una sobre los matices que dice: hay un momento en el que hablas de los matices. Que los matices dentro de las masas serían un tabú en sí mismo. Es decir, a mí no me toques los cojones, ¿sabes? No intentes sacarme puntas sobre determinados aspectos, porque esto es A, B, C y D y está clarísimo. Y me he dado cuenta, tío, de que nos encantan los matices. Y yo he visto a la gente alrededor, cuando yo hablo en los vídeos, los comentarios, ahora que estoy haciendo muchísimos directos y tal, a la gente le encantan los matices cuando se están prejuzgando nuestros colectivos o la gente que está dentro de nuestras coordenadas. Ahí la gente inmediatamente, rollo de no, 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 hay que sacar punta a esto, es que esta persona no es fascista, es nacional sindicalista, que no es lo mismo, porque es... Sin embargo, a la hora de prejuzgar a los otros, los matices desaparecen. Y en el momento en el que alguien intenta sacar matices en ese aspecto, esto, por ejemplo... Bueno, es muy fácil, ¿no? Cuando se describe a Podemos, estén más acertados o menos acertados, pero cuando se define a esta parte de la izquierda como, no, comunistas, socialcomunistas, y ya está. Error que yo muchas veces lo he podido hacer, ¿eh? No, 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 ya, a ver si está claro porque pin, 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 ABC, esto es lo más claro, lo más barato y demás. Sin embargo, cuando esos mismos reduccionismos se producen hacia el otro lado, ahí la gente enseguida saca punta, enseguida empieza a matizar aspectos, enseguida quiere buscar que el otro entienda, no, 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 porque... Y yo les he visto defender cosas. Ayer, de hecho, me cabré muchísimo, porque justo estábamos hablando del vídeo de Rocío de Mer, que tú además mencionas en el libro. El vídeo este que publicó que se lo había fusilado a Amanecer Europa. ¿Qué rollo de Mm. tío? Hasta los propios de Amanecer Europa, que es la página esta o el canal de no sé qué neonazi, estos mismos les estaban diciendo tú, dejad de fusilar los vídeos. O sea, nos estáis fusilando los vídeos. En plan, dejad, o si lo hacéis, por lo menos referenciarnos. Decir, oye, mira, esto lo hemos sacado de estos. El de o nosotros o ellos. El vídeo este de Rocío de Mer, que además fue una semana después de publicar otro vídeo que también había fusilado de Amanecer Europa. Y aún así yo esto lo estaba diciendo, en plan diciendo, tío, que esta es una web neonazi o un canal neonazi que les estaba diciendo... Y de repente veía gente,
ya está relacionando a Vox con los nazis. Tú, cualquier cosa ya es nazi. ¿Qué pasará ya todo? Y el rollo de, no estoy llamando a Vox nazis. Estoy diciendo que, bueno, es que ya cualquier cosa ya... Es que claro, lo de los nazis, el rollo de, a ver, gilipollas, que esta gente se autodenomina como, o sea, ¿qué más quiere? Ya me acordé del monólogo este de José Mota, de qué pasa, que porque vaya vestido con un uniforme de las SS, porque milite en el partido nazi, voy a ser nazi. Pero existe como una especie de deseo de lo mío intocable. No lo cuestiones, y si lo cuestionas, oye, mira, hay 3.000 trillones de matices. Ahora, lo otro, eso no hay ningún tipo de cuestión, y son el puto enemigo por esta razón, por esta razón, por esta razón. Y matizar esto me parece una puta mierda. Y lo vemos continuamente. Claro. Y eso se ve más a medida que nos vamos a gente con la que tenemos menos que ver. O sea, yo he vivido 4 años en Marruecos. O sea, yo cuando se habla del islamismo conozco muchos matices ahí dentro. Hay muchos matices ahí dentro. Hay gente muy, muy diferente. Es verdad que, como te digo esto, te digo que en general el conservadurismo es infinitamente superior a cualquier cosa que puedas ver aquí. Y la forma en la que se trata en general a las mujeres es infinitamente peor. Si hay ciertas cosas, los estereotipos siempre tienen una parte de verdad, siempre, todos. Lo que pasa es que los estereotipos son reducciones. Sí. Entonces, yo me las he visto y me las he deseado muchas veces en conversaciones, ¿no? Diciendo, o sea, pero tú sabes lo que es un chií, un suní, tú sabes lo que es un sufí, o sea, ¿tú sabes qué es todo esto o estás hablando del Islam así como totum revolutum, ¿no? Que luego, a medida que te acercas a las cosas, tienen cada vez más matices, ¿no? Y sí, pero nos cuesta tanto, pero esto lo cuenta también Jonathan Haidt, que necesitamos categorizar. Y yo creo que ahora mismo estamos en una fiebre de la categorización. Y esto sobre todo afecta cuando se trata de saber desde dónde el otro nos está hablando. O sea, aquí hay otra manifestación del tribalismo muy heavy, que se ve muy bien con la corrección política, ¿no? Esto no lo puedes decir si no eres negro. Esta palabra está prohibida para cualquiera que no sea negro, ¿no? Esto lo estás diciendo porque eres un tío blanco y no entiendes. Esta poeta solo la puede traducir alguien negro, ¿no? Que es lo más racista que yo he oído nunca en mi vida. Dicho por los antirracistas, ¿no? Pero estamos en esa. Esto es una manifestación del tribalismo de la más peligrosa, que es queremos categorizar exactamente a los demás. Entonces, si yo digo esto es porque tengo que ser un nazi, porque tengo que ser un puto rojo, porque tengo que ser lo que sea, ¿no? Pero inmediatamente cualquier cosa que tú digas puede delatar aquello que los demás quieren ver en ti, para estar más tranquilos y tener, digamos, el mundo ordenadito. Claro, y al final esto es la muerte de la discusión pública, porque en una discusión mínimamente interesante hay que contradecirse 3 o 4 veces a uno mismo, matizar sobre lo que tú mismo acabas de decir 3 o 4 veces, porque te das cuenta tú mismo de que te vas metiendo en líos, de que llegas a callejones sin salida, en fin, esto es discutir, ¿no? En cambio, en esto de la categorización se hace imposible, porque a la mínima que des un paso atrás es como que estás traicionando a alguien. A mí me pasa continuamente, ¿no? O sea, la reacción es como de traición. Sí. De todas formas, tío, yo estas contradicciones, por ejemplo, ahora mismo que estábamos hablando del Islam, sí que tiendo a verlas más desde coordenadas progresistas. A lo mejor también es por dónde me voy yo y lo crítico que soy y las cosas en las que me fijo en redes sociales y en general. Pero sí que me parece muy contradictorio la crítica feroz al patriarcado occidental brutal que oprime y demás y tal, y luego lo no beligerantes que serían o lo tolerantes que serían con una religión que ahora mismo, en términos generales, es mucho más conservadora y mucho más fanática, cerrada, y que reproduciría esos supuestos cánones de opresión patriarcales y demás, que en la que nosotros ahora vivimos, al revés. O sea, yo creo que si lo que comparamos en términos relativos, ahora mismo
el estilo de vida que podríamos tener en Occidente comparado con lo que podemos ver en un país de Oriente Medio, en una Arabia Saudí y tal. Yo salí con una chica de Arabia Saudí y te contaba aspectos de su vida, del día a día y demás, y era flipante. Y de Sí, hecho sí, la tía es no podía feudal. decir que estaba enrollada conmigo, en plan de no, esto no ¿Eh? lo puede saber ni mi hermano, ni mi familia, ni absolutamente nadie. Era como algo súper secreto para ella, ella estaba pasándoselo pipa, claro, pero está diciendo una de, buah, esto es una locura, esto se entera, no sé qué y tal. Y me dijo, hostia, yo espero que el marido que me elijan, se parezca un poco a ti, en plan, y fue como algo muy bonito, pero yo estaba diciendo, el Qué marido que triste, te ¿no? elijan, tío. O sea, que Sí, el sí. marido que te toque. Entonces yo estaba, Sí, claro, sí. yo ahora de repente escuchas a un progre medio, tal, no sé qué, y la forma tan delicada en la que te hablan del Islam, no, tal, es que es otra cultura, es que tal, no sé qué, para mí es un choque brutal. Es Pues real, imperdonable. Para mí es imperdonable. Y ya te digo, esto te lo digo pudiendo hacerte millones de matices seguro. o sea, pero millones, porque 4 años he vivido allí, me han tratado muy bien, me lo he pasado muy bien, he conocido a mucha gente, lo que quieras, vale. No es ya la gente que vive en Arabia Saudí, no es la gente que vive en Irán, es la gente que vive aquí. Por culpa del tribalismo de la izquierda y esa puta noción absolutamente insolidaria de es su cultura y nosotros no nos metemos, hay compatriotas nuestras, españolas, musulmanas, a lo mejor de segunda generación o que llevan aquí la tira de años, con las que el feminismo institucional del Ministerio de Igualdad está siendo de una insolidaridad tan grande que no puedes, o sea, no se puede ni describir el tamaño de esa insolidaridad. Es decir, cuando Irene Montero, toda esta gentuza habla de las mujeres españolas, siempre se olvidan de las que llevan velo, que son españolas. Son tías que las mandan a casarse a Marruecos con gente que no conocen. Que no pueden muchas veces terminar los estudios, que no pueden, que van a trabajar, si van a trabajar, las esperan en la puerta en el coche, que no tienen la más mínima libertad de movimientos. O sea, en España, en el siglo XXI, vive gente así, viven mujeres así. ¿Qué pasa? Son musulmanas. O gitanas también, porque también pasa en el pueblo gitano. No en general, pero también hay reductos donde el machismo es absolutamente atroz. Entonces ahí, como son políticamente correctos, tienen esta pereza mental de decir es su cultura, la respeto, que significa no voy a pensar en esto porque me pone, digamos, delante de todas mis contradicciones y de lo gilipollas que soy y de lo vacío que está mi discurso. Entonces, claro, pero esto lo cuenta muy bien Mimut Hamido, que es una tía que ha sacado un libro que se llama No nos taparán, que es española, de origen musulmán, atea, digamos, o sea, ha salido de todo este rollo, y que la denuncia es, o sea, no te puedes imaginar. Dice, pero ¿por qué nunca habláis de nosotras? Cuando habláis No es de... solo eso, sino que he visto artículos en Picara Magazine y en otras revistas supuestamente feministas donde se entiende el velo casi como un elemento empoderador. Cuando yo entiendo que puede haber personas que libremente decidan llevar el velo y todo lo que tú Y quieras, una polla, tío, pero ¿sabes quién no puede pero, elegir? Las claro, musulmanas. claro, claro, o sea, tú puedes llevar todo lo Porque que lo tú puedo poner quieras, yo. desde algunas coordenadas y demás, pero tío, el velo ahora mismo es una imposición en algunos países hasta el punto, bueno, lo hablábamos en Irán, tío, que es que hay activistas contra el velo en Irán que se están llevando putos latigazos, tío, y que a lo mejor están teniendo unas penas de cárcel brutales por quitarse el velo como un acto revolucionario, al mismo tiempo que llevamos pues eso, tío, a toda la gobernancia sueca que va ahí, todas las mujeres del gobierno de tal que se habían hecho la foto empoderante, ¿no? Para contrarrestar a Donald Trump. Y mira el gabinete, Donald Trump firmando, nosotras aparecemos. Esas mismas tías luego van a Irán y se ponen todas el velo para recibir a tal y rollo de tíos. ¿Cómo Eh, cojones podéis Vols- conciliar esta mierda? Ahora es la semana gay esta, o creo que ahora es el mes gay porque no pueden Ujú. hacer desfiles, ¿no? El orgullo gay y tal. Sí, Volkswagen ha hecho logo de la bandera arcoiris. sí. Entonces lo miras en Twitter, pone Volkswagen España, bandera arcoiris, Volkswagen Alemania, bandera arcoiris, Volkswagen Reino Unido, bandera arcoiris, Volkswagen Dubai, Bandera no flag, pollas. bandera pollas. Bandera pollas. Esto, tío, ¿ves? Mira, lo que yo critico en el libro es como algunas tribus, los tabúes son buenos si los compartimos, en general, dan estabilidad. Tabú del incesto, tabú de la violencia, cojonudo, son tabúes
necesarios. Lo que está pasando en esta sociedad es que las tribus están intentando imponer sus tabúes al resto. Y esto se ve con la corrección política y se ve con lo de Dani Mateo sonándose la bandera, o sea, tribus, fanáticos diciendo, oh, esto no, porque a mí no me gusta, ¿no? Con los musulmanes, en una república laica como Francia, ahora es tabú mostrar la caricatura de Mahoma, lo cual es increíble, porque en Francia se inventó la blasfemia, coño, es que la Revolución Francesa es que Voltaire, es que no puedes ahí, o sea, la blasfemia en Francia es su cultura, ¿no? Entonces, Charlie Hebdo saca las caricaturas, los pasan a tiros, se los cargan, ¿no? Sí. Los fanáticos, pequeño grupo de fanáticos, no solo se venga de la ofensa de esta manera sangrienta, sino que consigue imponer el tabú en Francia. Y entonces, 5 años después, el profesor Samuel Paty muestra la caricatura en clase y lo degüellan, tío. Lo degüellan, le cortan la cabeza. Claro, este es el ejemplo perfecto de lo que yo estudio en el libro, que es cómo el tribalismo está destruyendo la democracia occidental. Este es el ejemplo claro. Y hay muchos otros, este es más extremo, porque hay muertos, ¿no? Pero hay muchos otros, porque tienes ahí todo esto, la corrección política, en fin, millones de cosas, ¿no? En los que pequeños grupos fanáticos, además cuyos portavoces son los más fanáticos del grupo, imponen los tabúes al resto de la sociedad y dicen, como esto para mí es sagrado, y esto se ve con las estatuas de Colón, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan a derribar estatuas de gente que tenía esclavos, ¿no? La estatua de George Washington, cuando en Edimburgo quitan la torre Hume de la Universidad de Edimburgo, porque Hume en uno de sus textos no sé qué decía de los esclavos, ¿no? Ahí ves que no es la sociedad la que quiere que quiten esas estatuas, no somos todos que hemos dicho todos a la vez, o cualquier cosa que tenga que ver con la esclavitud hay que derribarla. No, son pequeños grupos de fanáticos. Y como hay tal sentimiento de culpa en las sociedades estas, que lo comparte la izquierda y parte de la derecha también, como hay ese sentimiento de culpa, nadie les frena. Nadie se atreve a frenarles. Es como esa escena patética de Operación Triunfo con Mariconés. Estaban diciendo una tontería. Había que decirles, mirad chicos, Mecano fue el primer grupo, uno de los primeros grupos que habló de la homosexualidad, mujer contra mujer, son los más progres del mundo. Esa palabra está en un contexto en el que no es insultante. Eso es lo que les tenían que haber dicho. Pero nadie lo dijo. No, nadie de hecho los profesores les alabaron ahí de joder. Claro. Los chicos, la verdad es que son muy sabios, muy sabios. Pues eso es parecido a lo de Charlie Hebdo, tío. Eso es parecido, salvando la enorme distancia de la violencia física, pero es parecido porque ves como un pequeño grupo de descerebrados consigue imponer un tabú que es suyo, ¿no? Que le afecta a ellos, ¿no? Y como el resto de la gente, pues, con poco menos que con miedo, o con cuidado, o con complejos, o yo qué sé, agacha la cabeza. Entonces esto cuando pasa con tonterías como Mariconez, dices, bueno, pues una tontería. Pero es que está pasando por todas partes. Y James Damore, el ingeniero de Google, sí, fue despedido por participar en un debate. O sea, los ejemplos a veces el ejemplo es muy sangrante, el ejemplo de James Damore, que además tocas en el libro. A mí además me hubiese gustado en su momento haber hecho un vídeo bien largo exponiendo el caso de James Damore, porque realmente fue muy jodido. Y además tú nombras... Es que tú lo haces muy bien en el libro. Yo cuando lo estaba leyendo estaba diciendo, joder, es que aquí me sale un puto vídeo solo. Pero lo nombras muy bien porque además tocas autores españoles que ya habrían hecho eco de... El ingeniero machista y chungo y tal, y rollo de tronco. Es que tú lees lo que había escrito el tío y había sido el puto tío más educado, con más tacto, diciendo, a ver, si queremos esto y yo quiero esto y sería beneficioso para todos que esto sucediese, a lo mejor, en vez de dar por hecho determinadas causas que yo veo que porque hay un sesgo en la izquierda dentro de Google y demás, a lo mejor deberíamos observar esto, a partir de este estudio, de este otro estudio, de este otro estudio. Lo dejo encima de la mesa. Despedido, hijo de la gran puta. Fuera. Deconstrúyete, por cierto, te quería preguntar lo de Constrúyete porque el capítulo de Solos y Furiosos, ¿sabes? Me hizo mucha gracia porque empezabas hablando de Joseph Goebbels, ¿vale? Y cómo, ¿no? Ahí un poco hablas de cómo el individuo se pierde en la efervescencia de la masa, de la tribu, de la identidad nacional socialista, aria blanca. Y dices una cosa muy curiosa sobre el hombre nuevo, describiendo a Joseph Goebbels. Y me hizo recordar una frase de Jordan Peterson,
Que era rollo de, joder, si tenéis miedo a los hombres fuertes, espera a ver de qué son capaces de hacer los hombres débiles. Y rollo, tío, yo estaba leyendo a Joseph Goebbels y está diciendo, tú, es que esta es la definición de un puto hombre débil, ¿sabes? No es el sujeto autoritario, fuerte y tal, no sé qué, no, no, no. Es un hombre débil, resentido, ahogado en... Ah, no hay nada para mí. ¿Dónde están tal? Esto es culpa de estos, esto es culpa de aquellos, esto es culpa de tal. Que de repente, ¿vale? Entiende, busca, encuentra esa redención en la masa y en la identidad aria, blanca y todo esto. Y al final se convierte en un auténtico puto monstruo. Entonces, y además dices una frase muy interesante que dice: las peores páginas de la historia empiezan con odas al hombre nuevo. Sí. Entonces yo, en ese sentido, te preguntaría, ¿cuál sería ahora mismo el hombre nuevo de la actualidad? El hombre deconstruido. ¿Cuál sería No, pero es que nuestro hombre nuevo? está por todas partes. Hay muchos proyectos que chocan. Porque tenemos el patriota nuevo de la derecha, tenemos el catalán nuevo de los indepes, tenemos el aliade nuevo del el hombre sin género, tenemos, ¿no? O sea, Todo. aquí cada tribu quiere, hay unos proyectos de construcción del hombre desde sus cimientos que son escalofriantes, que son, y por fortuna, pues estamos en una sociedad suficientemente, las instituciones son suficientemente fuertes como para que esta panda de iluminados no consigan un poder mayor, pero claro, el caso de Goebbels, tío, o sea, no me jodas, o sea, cuando tú lees los diarios, lo que yo pongo en el libro de los Sí. diarios, o sea, no parecen un youtuber de estos que hablan de su depresión y tal, y de sus problemas en YouTube, ¿sabes? Un chaval de estos o en Twitch ¿no? Que hacen como su confesión o en Instagram, ¿no? O sea, es que son todas las inseguridades de un adolescente. Es un ser que es un fracasado en su vida, que es cojo, que no se come una rosca, que consigue convertirse en un gerifalte nazi y siempre está pensando que otros tienen más, que le van a... ¿no? Es un tío miserable. Entonces lo bonito de ese caso es que él se refleja en el espejo y ve un pingajo de un mierda, pero se refleja en el espejo de su raza Dice, y esto es es... dorado. Y esto es lo que yo llamo el narcisismo tribal, porque eso está pasando continuamente. Tú, entre los activistas de cualquier grupo, que me valen lo que sea, que vayan con bandera, que vayan con lo que sea. Claro, En los activistas de cualquier grupo tú ves eso continuamente. Ves gente que no se quiere a sí misma, pero que en la foto aérea de la manifestación se encuentra divina. madre mía. Claro, a mí lo que me interesa, tío, entonces, no es tanto porque muchas de estas personas identifican, por ejemplo, el nazismo, que a mí me parece siempre como una especie de ejemplo fácil, ¿no? Que todos ponemos para... No te parezcas a los nazis, ¿no? Mira, esto lo hicieron los nazis, ¿no? La ley de Godwin, ¿no? Que aparece siempre en todas las conversaciones. Pero, coño, que me resulta muy, muy interesante el ver como mucha gente que reproduce exactamente los mismos patrones que llevaron a el alzamiento del nazismo, siendo completamente antagónicos o creyéndose ellos como en el polo absolutamente opuesto y luchando desde el antifascismo más vehemente, más claro y más fuerte, y luego en el fondo están reproduciendo muchos de los patrones que llevaron a una sociedad a elevar, pues eso, a la raza y además a los lugares lo que elevaron, solo que lo hacen desde otras coordenadas. Entonces, claro, lo interesante sería cómo huevos podemos hacer nosotros como sociedad para poder identificar estos patrones y no quedarnos en la superficie, que parece que es lo que estamos haciendo desde muchos grupos continuamente. Es decir, no, 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 yo no soy nazi, yo soy antinazi. Es ya, pero está reproduciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo. Pero es que yo soy antinazi. Entonces es rollo de, bueno, vale. Entonces el rollo de, no, no, vamos a ir a la base, tío. ¿Qué cojones estás haciendo de base que han hecho muchísimos grupos antes que tú y que nos ha llevado indudablemente a la puta catástrofe? ¿Cómo podemos vacunarnos contra esto? Es Popper. Ese Popper no la droga. Popper, el filósofo que Pictoline hizo esa puta mierda de la paradoja de la tolerancia. Hice un vídeo incluso de ese puto Pictoline porque era lo peor y no paraban de ponerlo y está diciendo esto es una mierda. Es que además es lo contrario de lo que dice Popper. O sea, si sacas de contexto eso, puede parecer que Popper dice lo contrario de lo que dice. Pero Popper,
que es el que inspira este libro mío, de manera absoluta, es el que nos avisa, justo después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando escribe La sociedad abierta y sus enemigos, de lo que está pasando detrás, lo que dices tú, que detrás de todo esto está el tribalismo. El tribalismo es el enemigo de la sociedad abierta. Y el tribalismo, claro, no es comparar a los nazis con los activistas de lo que sea. No, no, no. Los nazis son, es verdad, o sea, el crimen nazi es incomparable, lo que sea. Vale, perfecto. Pero los mecanismos tribales de identificación, es que ya Ortega y Gasset lo ve antes de los nazis, antes de que lleguen los nazis. Ortega y Gasset ya ve que la gente que no se quiere a sí misma es proclive a convertirse en masa. Porque en la masa encuentran un reflejo del espejo que no les deprime, que les enciende, que les viene arriba, ¿no? Y esa es la seducción de la tribu, y es peligrosísima. Y en una sociedad como esta, que es tan individualista y estamos tan solos, estamos tan sometidos a inseguridad, ¿no? Me han puesto pocos likes, algo mal aquí, no sé qué, me están hablando mal. La sociedad esta es muy dada a que la gente esté sola y inestable emocionalmente por la tecnología, por las redes sociales, todo este rollo afecta muchísimo a la capacidad de uno para mirarse a sí mismo, porque te estás viendo muchas veces en el espejo deformado de las redes sociales y sometido a la validación externa, ¿no? Entonces, en esa tensión es normal que el tribalismo esté creciendo de esta manera tan espectacular, porque es lo que dice Ortega, es lo que dice Popper, es lo que dice Hannah Arendt. Estos tres filósofos, por ejemplo, han visto muy claro que en esa falta de amor propio, en esa falta, no de amor propio en cuanto a tener orgullo, de justificarse, no, de quererse a uno mismo en cuanto a estar, digamos, en una estabilidad con uno mismo, a estar en una tranquilidad con uno mismo, ¿no? De una poca angustia, digamos. Pues ahí es donde están las semillas del tribalismo. Y todos los procesos que estamos viendo en la izquierda y la derecha tienen que ver con el tribalismo. Toda esta profusión de tabúes es un rasgo, es un síntoma de ese tribalismo. Y es el tribalismo lo que hace que los tíos aquellos con cuernos y tal entrasen en el Capitolio. Y es el tribalismo lo que hace que los de Black Lives Matter quemaran una ciudad entera y saquearan, ¿no? Ante el aplauso progre, ¿no? Es el tribalismo. ¿Por qué entraron esos tíos al Capitolio? Es muy interesante. Para ellos, para los de QAnon, Trump es o sea, ellos son el pueblo elegido y Trump es lo que galvaniza al pueblo elegido, es parte, va a la vanguardia, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo elegido no haya elegido a su líder? Tiene que ser un fraude en las elecciones, no se lo creen, no se lo pueden creer porque en ese esquema mental fanático y tribal tiene que ser una trampa. El pueblo solo puede votar a lo que el pueblo quiere. Entonces, cuando pierde las elecciones y tal, salen con lo del fraude, Trump sale con lo del fraude y se acaban intentando tumbar la elección en el Capitolio, ¿no? Entonces, ¿qué salvó a Estados Unidos? Le salvó en esta ocasión, porque los problemas en Estados Unidos siguen, pero le salvó la fuerza de las instituciones. Eso pasa en una república sudamericana y se acaba la democracia. Se va a tomar por culo. O sea que ahí Claro. eso es lo que dice Popper. En el año 45, Popper ya lo ve. Dice, esto es lo que ha pasado. Voy a lanzar un aviso al futuro. Cuidado con el tribalismo. Es el enemigo de la sociedad abierta. Ahora tenemos al tribalismo metido en los ministerios, o sea que estamos bastante mal. Estamos jodidos. Yo te voy a decir, claro, que con respecto al Capitolio, yo lo que he detectado es que mayoritariamente, menos algunos colgados que hay que a lo mejor incluso lo pueden llegar a defender, pero mayoritariamente yo creo que la sociedad unánime, de forma unánime, incluyendo a pues principales referentes de la derecha en Estados Unidos, ya te puedes ver a Ben Shapiro, puedes ver a senadores republicanos y demás, condenando, echándose las manos a la cabeza y diciendo, oye, tío, ¿qué clase de populismo salvaje se ha generado para que esta gente entrase en el Capitolio y demás? Esto es antidemócrata, esto es antiamericano, esto lo vamos a rechazar 120.000%. Inmediatamente Twitter se puso las pilas, dijo, hostias, pues voy a censurar la cuenta de Donald Trump, voy a hacer tal, voy a cerrar esto, voy a cerrar aquello. Básicamente me da la sensación de que la sociedad americana en ese momento sí que estaba vacunada contra ese tipo de tribalismo que le estaba atacando en ese momento y que incluso llegó a entrar en el Capitolio. Pero, por ejemplo,
eso yo no lo veo, y aquí yo sí que creo que entra cierta hegemonía cultural que puede existir. Como por ejemplo lo que habías dicho antes de Black Lives Matter, queman una puta ciudad entera, hacen así, en Twitter no se hace nada, nadie hace absolutamente nada. Evidentemente hay críticos dentro de la derecha, pero desde la izquierda, desde las élites culturales que podemos encontrar, por ejemplo, en Hollywood, en Los Ángeles y demás, lo que se hacía era decir, no, vamos a poner fondos para pagar el bail, es decir, para pagar lo que tengan el dinero que tenga que poner para salir de la cárcel a todas las personas, a todos los que están protestando ahí, les vayan a detener y demás, y había ciudades quemándose enteras. Entonces aquí yo sí que, claro, a lo mejor dices, estás un poco remando para tu casa y demás, pero sí que veo cierta hegemonía hacia un lado, y sí que veo que en Occidente tenemos las líneas más marcadas en cuanto a las chaladuras que puede tener la derecha, que se pueden ir distorsionando, y esto evidentemente se puede ir cambiando y demás, que hacia las chaladuras que cada vez yo creo que las estamos imponiendo más, porque cada vez está habiendo más variedad cultural y más reacciones a estos desmanes y estos desnortamientos que tiene la izquierda, pero que sí que hay cierta hegemonía ahí que no está equilibrada en ese sentido. No sé a ti qué te parece. Yo no lo sé, cada vez antes pensaba así, antes lo veía así, ¿eh? He criticado mucho la hegemonía de la izquierda cultural y la sigo criticando ya te digo que el tema de la corrección política y tal, pero tengo la impresión de que estamos yendo, no sé si ya estamos ahí, pero que estamos yendo hacia un modelo de sociedades partidas, quebradas, donde hay dos hegemonías, dos correcciones políticas en choque, ¿no? Y eso es lo verdaderamente trágico, porque, ¿sabes? Vivo en Cataluña y Cataluña me parece un buen laboratorio para estudiar esta cuestión. Yo te diría que en Cataluña la hegemonía es indepe y nacionalista, en todo caso, ¿no? Sí, forman gobierno ellos, hay una ligera mayoría, están los medios, sí, hay una hegemonía en Cataluña. Pero lo que hay en Cataluña en realidad, aunque a lo mejor algo tenga mayor tamaño que su oposición, es una fractura absolutamente irreconciliable. Hay dos sociedades, dos tribus que no van a ponerse de acuerdo y que mantienen la política en una esclerosis totalmente paralizada. Entonces, en Estados Unidos yo pienso que están ahí, porque es verdad que la izquierda tiene muchos más medios de comunicación. Bueno, la izquierda cultural políticamente correcta, que es izquierda relativa, ¿no? Pero que tienen los medios más medios de comunicación, que tienen Hollywood. Entonces, Netflix, a nosotros nos llega más toda esa parte, ¿no? Pero yo no estoy seguro de hasta qué punto podemos hablar de una hegemonía cuando hay una parte entera del país que no es pequeña. A Trump le votó más gente esta vez que la otra. Quiero decir, es que es mucha gente, ¿no? Que está ya en otra galaxia, que no se cree nada que venga en el New York Times, aunque sea verdad. O sea, que ya es todo lo que venga de ahí, es todo mentira, es todo fraude, es todo tal. Estoy de acuerdo contigo, pienso... pero es que esas putas mierdas, tío, yo lo saqué además en un vídeo que hice con lo del asalto al Capitolio. A mí lo que valoré en ese momento es que, tío, veía a grandes referentes dentro de la derecha, dentro del Partido Republicano, dentro de tal, diciendo, a ver, eso mismo que tú estás diciendo, se lo escuché palabra por palabra a un senador republicano diciendo, tío, esto es insostenible, no podemos tener a un país puto dividido en el que los hechos y las realidades son absolutamente opuestas las unas con las otras. Y no has visto a nadie en la izquierda hacer eso. Me cuesta más, no es que no haya visto a nadie en la izquierda, me cuesta más verlo, y me cuesta más verlo desde unas coordenadas que tengan más o menos poder. Es decir, me cuesta bueno, ahí ver está a Marlilla, por ejemplo, están los que firmaron el manifiesto aquel sí, contra la cultura de la cancelación, ¿no? Bill Yo creo que Maher, todos estos, es decir, puede haber elementos, pero incluso a esta gente veo como los categorizan y los etiquetan inmediatamente como traidores, Sí, fascistas y demás. inmediatamente. Lo que hay, yo creo que la izquierda, el tema de los negros allí, está el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es muy difícil de neutralizar. Entonces yo creo que toda esa, a mí me espeluznó ver lo acrítico que era la gente de izquierdas en Estados Unidos con las barbaridades de Black Lives Matter, porque fueron verdaderas barbaridades. Y en el libro cuento lo del campus, que es que Black Lives Matter parece que es de Trump. No, es que viene de Obama. No, claro. Atención, que había un presidente negro cuando empezó todo eso. Es que se nos olvida. Pero cuento lo del campus de Evergreen, que creo que tú lo Brutal, sacas sí, en un lo saqué vídeo, ¿no?
O sea, que una cosa como una caza de brujas de esas características No, no no, un genere golpe de crítica, estado de los estudiantes en una universidad. O sea, un pequeño... Lo sí, equivalente, ¿sabes? En plan de vamos a detener a los profesores y vamos aquí a montar un toque de queda y vamos a patrullar los pasillos de la universidad y de una repente revolución decir una cultural. de... ¿Qué cojones, tío? Sí, una revolución cultural. Era muy Una maoísta revolución. aquella mierda. Totalmente. Claro, a mí que todo eso no genere crítica en la izquierda porque no se atreven, me produce bastante vergüenza, claro. Y en ese sentido sí que creo que hay una hegemonía, no tanto de la izquierda sobre la derecha en Estados Unidos, aunque sí en muchos medios y tal, sino que hay una hegemonía de la culpa en la izquierda estadounidense. Y donde está la culpa, no hay posibilidad para ellos de razonar. ¿Por qué? Porque son protestantes. Es que los protestantes no perdonan. Ya. Nunca van a perdonar la esclavitud. Jamás. Jamás. No van a salir de ese esquema. Hace ya muchos años. Ha habido un presidente negro. O sea, ahora están hablando como si estuviéramos todavía en los años 40 con el Ku Klux Klan y no sé qué. Y es verdad que está, claro, cuando una tribu se levanta, siempre se levanta enfrente a otra. Ahora hay más supremacismo blanco que hace Claro, 20 años en Estados claro. Unidos. Pero eso lo decía el propio Jonathan Haidt, y ya vamos a ir terminando con esto del tribalismo. Eso lo decía el propio Jonathan Haidt cuando decía, vamos a ver, es que en el momento en el que alimentamos mínimamente el tribalismo, ya si los humanos tenemos una tendencia natural a converger hacia estos grupos identitarios, el tío incluso pone diferentes experimentos de cómo nos sentimos mucho más interpelados cuando vemos una reacción de alguien que forma parte de alguno de nuestros grupos o que identificamos como alguno de nuestros grupos, es cristiano, es español, es madrileño, es de tu barrio, vive en tu calle, vive en tu edificio. En el momento en el que nosotros podamos generar ese vínculo, tenemos una tendencia natural a converger hacia eso y a formar nuestros grupos y nuestras tribus y demás. Entonces el rollo de, vamos a ver, esto lo podemos tener ahí. Ahora, si somos conscientes de ello e intentamos trascenderlo, coño, pues podemos seguir avanzando y podemos pues generar grandes sinergias y demás. Y de hecho, en los últimos 100 años, 50 años y demás, pues en nuestras democracias, en nuestras sociedades hemos logrado generar pues cierta interacción y cierto alivio con respecto a todo esto. Ahora, en el momento en el que empezamos a alimentarlo, en el que empezamos a llenarlo de pólvora y demás, es que es una bomba de relojería. Entonces, claro, yo te quiero terminar preguntando si tú esto lo ves desde unas coordenadas de cara al futuro, de una forma optimista o de una forma totalmente pesimista. Porque, claro, yo estoy diciendo, hostias, ¿ahora cómo se frena esto? ¿Sabes? Ahora, Mm. por mucho que yo haga vídeos, por mucho que tú escribas libros, por mucho que haya 20.000 personas por ahí, y bueno, yo quiero defender la ilustración y demás. Martin Luther King, joder, Martin Luther King, lo digo, yo flipo diciendo una de, tío, tenías un referente tan claro, tan puro, entre comillas, pero con un discurso tan sencillo de entender, de, a ver, vamos a intentar, hijos de la gran puta, tratarnos no por tu raza, tu sexo, tu tal, sino por tu puto carácter. Muy fácil, muy sencillo. Os lo dejo aquí en bandeja. Me voy. Y de repente, como hay peña, tío, qué rollo de no, 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 no. Me da igual, es Mm. que esto no tiene en cuenta mi visión de no, 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 no. Entonces tú, en ese sentido, ¿cómo lo ves de cara a un futuro? La conclusión que yo saco es Sí. que todo esto empieza a pasar porque hay una palabra muy bonita del Imperio Romano que es religio, religio, creo que se pronuncia, pero se lee religio, ¿no? Es de donde viene nuestra palabra religión, Ujú. ¿vale? Y no apela a las creencias esotéricas o tal, para eso tienen superstitio, ¿no? Para hablar de los dioses, sino a la creencia que hilvana, religa, como una cuerda, todas las distintas identidades que hay en el imperio, que es gigantesco, ¿no? Gente muy diferente. Cuando hay una religión, el imperio se mantiene funcionando, ¿no? Pero cuando se rompe la religión, esa creencia común desaparece, ya nadie cree en ella, se dispersan las piezas del collar, ¿no? Eso es lo que nos ha pasado en Occidente. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál era la religión? Y pienso que la religión era la idea del progreso, que eso lo compartíamos americanos, españoles, franceses, Occidente en general compartía la idea, la creencia, porque era una creencia, de que los hijos viven mejor que los padres. Y eso daba igual que tú fueras de izquierdas o de derechas, católico o lo que fuera, daba igual. Era una idea muy compartida. Esa idea en 2008 se rompe. Después de 2008, de la crisis, ya nadie cree en eso.
Casi nadie cree que los hijos van a vivir mejor que los padres. Hay una gran incertidumbre. Y en esa incertidumbre es donde empieza todo este proceso de tribalizaciones que coincide. En el libro hago una lista de cómo van surgiendo, por ejemplo, todos los partidos de extrema derecha, estos populistas, que son una forma de tribalismo, ¿no? En todos los países de Europa. Aquí nos tocó y Podemos. Desde ese momento. Que aquí nos tocó Podemos. Bueno, y Vox sale a la vez que Podemos, sale Vox. Salen los dos en 2014. Sí, es cierto, pero yo creo que de alguna manera el que equipara toda esa atención y demás en ese momento fue Podemos y luego Claro. Vox. Claro, de hecho hay mucha gente que considera a Vox como otro hijo del 15M, lo que pues pasa es que llegó mucho después. Claro, pero aparece en todo esta... Es que también en la izquierda empieza todo el proceso este del identitarismo de la izquierda, que hasta la crisis esto no lo veíamos por ninguna parte. Hasta la crisis nos reíamos de la corrección política de los estadounidenses, nos partíamos del culo. Parecía surrealista. Pero en ese momento se rompe la religión, yo pienso, dejamos de creer en eso que nos unía y cada uno tira para donde... Es como que la gente busca refugio en creencias más pequeñas. Las mujeres somos la hostia, los hombres somos la hostia, los gays somos la hostia, los trans somos la hostia, los españoles, los catalanes, cada grupo, digamos, se tribaliza en esos parámetros. Entonces, respecto al futuro, si vuelve a haber una religión, puede ser la idea de progreso o puede ser otra cosa, que a veces la religión es que nos atacan los chinos, es que nunca se sabe lo que puede ser. Pero si hay una idea suficientemente ligera, no puede ser la patria, no puede ser la ideología. Tiene que ser algo suficientemente ligero, vaporoso, para que gente muy diferente lo comparta. Entonces, si vuelve eso, saldremos de esta vía. Pero si no vuelve, esta vía nos lleva hacia donde dijo Popper, que es o hacia la ruptura, es decir, el fin de la democracia, o hacia regímenes totalitarios. Están puestas las semillas ya. Entonces yo no sé si soy optimista o pesimista, porque siempre te puede sorprender. Esto lo dice Simone Weil, ¿no? Que puede pasar algo que de pronto cambie las cosas. Yo pensaba que el coronavirus a lo mejor podía ser eso, ¿no? Porque nos ataca a todos, ¿no? Y no, ha empeorado todo. Ha empeorado todo, sí. Claro, pero no lo sé, puede pasar algo. Puede pasar algo y yo creo que es muy importante que sigamos intentando hacer que los nuestros, entre comillas, se compliquen un poco la vida. Que todos intentemos ponernos más en el lugar del otro, ver cómo piensa y dejar de medir a los demás por la bondad o la maldad, que es lo que hace el tribalismo. El tribalismo dice, yo soy bueno, los demás son malos, el malo absoluto siempre está fuera, ¿no? Entonces, a nivel individual yo sí que lo intento, tío, intento no fanatizarme, que es difícil, porque cuando tienes enfrente a fanáticos, yo esto lo he visto con la incorrección política, yo detesto la corrección política, pero he acabado viendo a mi alrededor a gente que se decía políticamente incorrecta y que se estaban convirtiendo también en fanáticos, que ya no pensaban que... Sí, yo recuerdo un tuit en el que me sentí bastante interpelado, que era además de Sofía Castañón, de la tía esta de Podemos, que puso algo así como en sus redes, en plan, hey, tío blanco heterocis, ¿a ti quién te oprime? ¿Quién te oprime a ti? Justo venía con las noticias de el tío que le habían cortado la polla y todos sabían tal, no sé qué, el tío que le habían dado martillazos en la cabeza y no iba a denunciar porque tenía miedo de que le metiesen en la cárcel y demás. Y justo además me ponían ese tweet y luego lo siguiente es el sueldo que cobra Sofía Castañón como portavoz de feminismo y tal de 86.000 pavos. 86.000 pavos. Sí. Y luego decía, y el titular del tweet era como para no fanatizarse. Y era rollo, yo lo veía y decía, pues sí, chico. Como para no fanatizarte, tío. Como para no fanatizarte, ¿sabes? O sea, tienes que estar ahí de... Es muy jodido, es muy jodido. Bueno, tío, chicos, la casa del ahorcado. Lo voy a poner aquí, porque me he comprado una cámara nueva y si lo acerco yo creo que se me Ahí está, mira, madre mía, qué bien se ve. Qué bonito. Bueno, está en espejo, ¿no? Claro, no se ve bien, qué gilipollas. Bueno, a ver, chicos, la casa del ahorcado, lo que os llevo diciendo un rato. Tu mejor libro, tío, tu mejor. No, tío, realmente ha estado muy guay. Yo te lo dije en su momento, tío, que era en plan, y me dijiste, no, sí, he parido algo interesante, he parido algo bueno. Me duele todavía el culo de parir. Todavía el culo. Bueno, chicos, pillároslo por Amazon, lo pondré en la descripción. Y muchas gracias, Juan, guapérrimo, guapísimo.
Me manda recuerdos también mi mochila de Tu Nicolas mochila de Cage, Nicolas Cage. Por supuesto, tío. la absoluta protagonista de toda esta conversación. La verdad es que, claro, yo ahora la veo y necesito tener una. Y no solo necesito tener una, sino necesito que forme parte de mi background, ¿sabes? Porque tengo Y aquí... llenarla de muñecos de Nicolas Cage por dentro. Porque tengo aquí muchísimos elementos de mierda, tío, pero me falta realmente... Bueno, ya cuando vengas un día a Madrid, te enseño la casa, te presento la perra y todo eso, y tú me tienes que también presentar a tu chavala. Es una chavala, ¿no? ¿O es un chaval? No, es un chaval. Coño, es que tengo la locura trans que... La locura. No se sabe todavía lo que es. No asumas su género tan rápido, Juan. Bueno, tío. Bueno, nos vemos.